Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este día que tú nos das, Padre. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente reunidos en familia para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, que en ti, Señor, estamos seguros, que en ti estamos viviendo una vida que te agrade a ti en todo, Señor, porque todo viene de ti, Señor, y todo depende de ti. Y te agradecemos, Señor, por tu gran amor, por tu cuidado y por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. Hemos venido para alabarte, adorarte, para glorificar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y te agradecemos, Padre, por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nosotros tu buena y perfecta voluntad. Gracias, papito lindo. A ti sea toda gloria y honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy es un día nuevo, hoy es un día diferente, hoy es un día de bendición, porque Dios está obrando cada día, cada mañana. Dice la palabra de Dios que su amor y su misericordia son nuevas cada mañana. Su bondad está siempre renovándose cada día. Amado hermano, no sé lo que pasó ayer en tu vida, pero hoy es un nuevo día para alabar y para adorar a nuestro Dios. Y como hijos de Dios, como hijos justos de Dios, vivimos por fe, porque el justo vivirá por la fe. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos justos delante del Señor, por lo tanto Dios nos llama y nos anima a que nosotros podamos vivir por fe. Amén. Hemos estado hablando semanas tras semana acerca de lo que el justo vivirá por la fe y hemos tomado como referencia el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, el versículo clave que nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir cada día de nuestras vidas conforme Dios anhela y desea. Por eso la Biblia dice en este versículo 17, dice que de hecho que en el Evangelio se revela, ¿qué se revela? La justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Amado hermano, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, vivimos por esta fe, ¿no? Nos movemos por esta fe. Y esta fe no es de vez en cuando, no es una fe pasajera, no es una fe oportunista, no es una fe que simplemente se da en momentos determinados, no, es una fe constante. Debe ser una fe constante. Y si tal vez no lo sé en tu vida, pues te animo para que hoy tomes la decisión, que empieces a vivir una vida constante en fe. Amén. Una fe constante porque dice la palabra de Dios que es por fe de principio a fin. Amén. Tal como está escrito. Y es importante, hermanos, que nosotros nos movamos por lo que dice la palabra de Dios. Tal como está escrito. ¿Y qué está escrito? Que el justo vivirá por la fe. Amén. Entonces, la fe, amados hermanos, es lo que nosotros necesitamos para vivir juntamente con el Señor. Es lo que necesitamos para vivir dentro del sistema de Dios. Amados hermanos, en este mundo existen dos sistemas de vida, el sistema del mundo y el sistema de Dios. Y para que tú puedas vivir en el sistema de Dios o en el reino de Dios, como Jesús lo dijo, tienes que vivirlo por fe. Y la forma de vivirlo por fe es vivirlo siempre alimentándonos por la palabra. Por lo tanto, tenemos que nosotros, amados hermanos, entender que hemos sido llamados por Dios para vivir por fe. Pero esta fe, hermanos, no debe quedar solamente en nosotros, sino que esta fe tiene que ser transmitida a todas las personas que podamos transmitir, especialmente a los que son nuestros descendientes, ¿no? Familiares, cercanos, padres, y hermanos, hijos. Y si somos mayores, tenemos nietos, a los nietos, ¿no? Y si tenemos bisnietos, a los bisnietos. Nuestra fe tiene que ser transmitida para que podamos nosotros disfrutar la vida que Dios nos da. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, en esta mañana con la guía del Espíritu Santo, cómo vamos a descubrir y cómo vamos a aprender a transmitir esta fe valiosa que tenemos. ¿Cuántos creen que tienen una fe valiosa? Amén. Nuestra fe es valiosa porque está puesto en una persona. ¿Y quién es esta persona? Jesucristo. Es por eso que tu fe es valiosa. Es por eso que tu fe persevera. Es por eso que tú puedes caminar por fe, porque caminas con Dios, caminas con el Señor siempre, todos los días de su vida. Durante todo este tiempo, amados hermanos, hemos estado hablando mucho acerca de la fe. Iniciamos nuestro caminar de fe semanas atrás, ¿no? Cómo nosotros empezamos a caminar por fe, cómo empezamos a movernos por fe. El punto de inicio fue el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. En ese momento empezamos a vivir en este caminar de fe, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que establecimos fundamentos de nuestra fe. Porque si nuestra fe no está bien fundamentada, va a ser una fe vacía, va a ser una fe que no tiene nada estable. Cualquier movimiento, cualquier cosita que puede pasar, te vas a derrumbar. En ese momento, cuando compartíamos este tema, hablamos acerca de que Jesús nos dijo claramente, ¿no? Que él iba a considerar a una persona
realmente inteligente, sabia, prudente, aquella que construye su casa sobre la roca. Amén. ¿Y quién es esa roca? Esa roca es Jesucristo. Y cuando vengan los problemas y circunstancias difíciles, no va a pasar nada a tu vida porque tú estás establecido sobre una fe sólida, quien es Jesucristo. Pero dice que Él considerará necios, tontos, insensatos, aquellas personas que construyen su casa no sobre la roca, sino sobre la arena, sobre cualquier otro tipo de fundamento, mas no Cristo. ¿Y qué va a pasar cuando vengan los problemas o circunstancias difíciles? Tu vida se va a destruir y grande va a ser tu ruina. Por lo tanto, Dios nos anima, amados hermanos, para que nosotros tengamos un buen fundamento y ese fundamento es Cristo. Amén. Y seguimos caminando en nuestra fe cada día, fortaleciéndonos, animándonos, manifestando cómo está nuestra fe. Hermanos, nuestra fe, no nadie está en un nivel de fe tan alto. Todos vamos avanzando en este proceso. Algunos están en poca fe, otros están en mediana fe, otros están ya creciendo en más fe, ¿no? Y Dios quiere que cada día nuestra fe vaya siempre creciente, siempre creciendo. Una fe que crece, una fe que cada día va experimentando cosas nuevas. No significa que no vas a tener problemas, al contrario, vas a tener problemas, pero encima de todos estos problemas, tu fe es la que vence a este mundo. Tu fe es la que vence las circunstancias. Tu fe es la que te hace más que vencedor. Tu fe es la que te marca un resultado final. Es la buena batalla de la fe que luchamos cada día. Y esa victoria la tenemos ganada. Amén. Por eso que nuestra actitud de nuestra fe, ¿cómo actuamos en fe? Actuamos confiado de que ya Dios nos ha concedido la victoria. Porque hemos creído en Él. Nuestro Señor claramente dijo que en este mundo vas a tener problemas. Amado hermano, si estás viviendo en este mundo, en este planeta, vas a tener problemas. Y no es para asustarte, sino es para que tú tengas la seguridad de que Jesús dijo, pero confía, dijo él, yo las he vencido. Entonces sabemos que en los problemas que se nos van a presentar, nosotros tenemos ya la victoria segura porque Jesucristo lo ha vencido. Amén. Por lo tanto, nuestra fe va a moverse. Y la mejor manera, amados hermanos, que podemos movernos en la fe es en el amor. Porque el amor va a manifestar la pureza real del Señor. La fe va a manifestar la verdad de Dios. La fe nos va a ayudar cada día que nosotros podamos vivir en base a lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Y cada vez que nosotros nos enfoquemos en el Señor, vamos a darnos cuenta que hay un principio de nuestra fe y hay un constante vivir de nuestra fe. Y dice en la persona de Jesucristo. Por eso dice que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor, ¿no? Confiados en Él, puesto nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amado hermano, tu fe no va a ir más allá de tu confianza en Dios. Tu fe no va a ir más allá de cuánto tú crees en el Señor. A medida que tú puedas confiar en el Señor, tu fe va a seguir creciendo. Y como le dije hace un momento, todos estamos avanzando en diferentes niveles de fe, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los niveles de fe? Poca fe, no grande fe, ¿no? Y ya la fe máxima. La fe máxima es la fe que Dios quiere que vivamos, como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, tened fe en Dios, o tened fe, o tened la misma fe de Dios. Movernos como Él se mueve. Es lo más maravilloso que pueda pasar. Y Jesús es nuestro maestro. Él nos enseñó cómo vivir en esta fe. Amén. Por eso que cuando nosotros empezamos a caminar con fe, vamos a tener resultados. Resultados que van a ser, amados hermanos, que a nuestro propio entendimiento tal vez no lo vamos a entender. Pero a medida que nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a ver cómo podemos vivir una vida como a Él le agrada. Amén. Y en este proceso, amados hermanos, estamos viviendo una fe que cada vez está creciendo, creciendo y creciendo. Mi mayor deseo es que usted, conforme sigue escuchando estas enseñanzas, conforme sigue escuchando este compartir de la palabra, usted pueda, su fe sea incrementada, su fe siga creciendo, su fe pueda ser agradable a Dios. Una fe que agrada a Dios es una fe que realmente se mueve bajo el conocimiento del Señor. Por eso que necesitamos siempre, ¿qué cosa? Escuchar de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo vivir una vida de fe. O sea, mi vida debe ser una vida de fe constante, una vida de fe que se mueve escuchando siempre al Señor, ¿no? Recibiendo la información, renovando mi manera de pensar con la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2. No debemos de conformarnos a este sistema de vida, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir conforme Dios nos va a ir enseñando a través de su palabra. Tenemos que saber que vamos a tener pruebas en la vida, hermanos, pero en medio de todas estas pruebas sabemos que somos más que vencedores por aquel
que nos dio la victoria, que es Cristo Jesús. Y en nuestro caminar diario, hermanos, seguiremos viviendo una vida que le agrade al Señor en todo. Es por eso que en esta mañana vamos a hablar acerca de toda esa fe que tenemos, hermanos. No debe quedar solamente en nosotros, sino nuestra fe tiene que ser transmitida. ¿Saben por qué? Porque lo más valioso de nuestra vida, la mejor herencia que podemos dejar a esta sociedad, a nuestra familia, es nuestra fe. No es lo material que puedas dejar, no es cuánto dinero puedas dejar, no es cuántas propiedades puedas dejar, no es cuántos títulos puedas dejar. La mejor herencia que podemos dejar es nuestra fe. Por eso en esta mañana vamos a hablar acerca de una fe que permanece. No es una fe pasajera, es una fe que permanece. Y qué importante, hermanos, es saber que cuando nuestra fe permanece, es una fe que va a pasar de generación tras generación tras generación. Da pena y es muy lamentable cuando se levanta un hombre de Dios y la generación que continúa no sigue, ¿no?, los consejos, no sigue la dirección que sus padres, sus antecesores le habían dejado. Quiero contarle rápidamente la historia de lo que habla la palabra de Dios en Génesis. Dios llamó a Abraham y Abraham confió y creyó en el Señor. Le dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y en Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Ese mensaje fue clave, porque ese mensaje Abraham lo transmitió a su hijo Isaac. Isaac creyó en ese mensaje. Isaac creyó que Dios también iba a ser en él, un hombre que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y si conoce la historia de Isaac, cómo fue un muchacho que pasó muchas cosas, pero creyó en el mensaje de su padre. Isaac tuvo dos hijos, Jacob, ¿y quién? Y Esaú. Y compartió a ambos el mismo mensaje. Pero ¿saben qué? Uno de ellos le creyó. Amados hermanos, la palabra de Dios es transmitida a toda la iglesia. La palabra de Dios es irradiada por diferentes canales para el mundo. Pero los que creen en ese mensaje serán salvos. Los que creen en ese mensaje cumplirán la promesa. Pero los que no creen van a ser, obviamente, dejados fuera. Esaú menospreció la bendición de Dios. Menospreció la primogenitura que Dios le estaba dando por haber sido el primogénito. Cuando Jacob le dice, dame tu primogénito, ¿de qué me sirve a mí eso? ¿Qué voy a hacer con esa? ¿Para qué me sirve la bendición? No, yo quiero ahorita comer. Y cambió la bendición de Dios por un plato de comida. Y en este tiempo, amados hermanos, este mundo está dejando la bendición de Dios por tal vez un trabajo mejor, por una mejor posición social, por una diversión, por un juego, por una ropa, por X razón. Están dejando la bendición de Dios. Pero Jacob dijo, no, yo quiero esa bendición. Y él tomó la bendición que Dios le dio. Y esa bendición, Jacob, perdón, le compartió a sus hijos. Él tuvo 12 hijos y una hija. Le compartió a ellos esa bendición, que a su abuelo Dios le había dicho que en él iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Así ha sido con su papá Isaac, así ha sido con él y él también lo transmitió a sus hijos. Pero de esos 12 hijos, simplemente uno creyó el mensaje. Aquel soñador, aquel que dijo, wow, yo veía que ustedes venían y me adoraban, se postraban ante mí. Y él era pues el líder. Y ellos no creyeron ese mensaje. Y tanto así pensaron ir en contra de ese mensaje. Y a tanto así que lo vendieron como esclavo y pensaron que ya terminó la historia de este soñador. Pero amado hermano, cuando Dios está contigo, pase lo que pase, hagan lo que hagan contigo, Dios te va a sacar de donde estés. En cualquier lugar donde te encuentres, en cualquier circunstancia que estés, Dios te va a levantar al lugar que Él ha predestinado para ti. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos anhelar cada día, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer lo que tú quieres que haga. Quiero cumplir tus propósitos. No quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que haga, Señor. Y José se mantuvo fiel al Señor. ¿Y qué pasó? Estuvo, estaba en prisión y la prisión lo sacaron al palacio. Porque él creyó que en él iban a ser bendecidas las familias de la tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? Por causa de José y de la sabiduría que Dios puso en José, ¿qué pasó? José fue el hombre que pudo bendecir todas las familias de ese tiempo, que eran todo el oriente, ¿no? Egipto se convirtió en el que iba a proveer alimentos. Si no proveía alimentos, ¿saben qué pasaba, hermanos? Se morían todos de hambre. Pero Dios cumplió lo que le había dicho a su abuelo, a su tatarabuelo Abraham.
que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Este José dice la palabra de Dios que halló gracia y favor en esta nación extraña. Y él fue obviamente el segundo del faraón y tuvo gran bendición, tanto así que toda su familia vino a morar en tierra de Egipto. Pero ¿qué pasó con esta generación? No trascendió el mensaje, no continuó el mensaje. Y dice que después de un poco tiempo el pueblo de Israel como que se apartó y se olvidó de su Dios. Es por eso que es importante que una fe, nuestra fe tiene que permanecer, hermanos. Si hay algo que tú necesitas hacer en tu vida es que tu fe tiene que continuar con tu descendencia. Tu fe tiene que, si estás en un trabajo, tu fe tiene que quedar impactada en ese lugar. Tienes que tocar la vida de personas que tu fe siga permaneciendo allí, siga transmitiendo y siga continuando la fe en el lugar donde estás. Sea en el trabajo, sea en el estudio, estés donde estés, tu fe tiene que continuar, porque nuestra fe tiene que permanecer en él. Amén. Y vamos a leer ahora un pasaje del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo hablando a Timoteo. Vamos a ir un ratito a, me equivoqué otra vez. Romanos no, era Timoteo, segunda de Timoteo era allí. Es segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Ya? Es segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4. Miren lo que dice acá. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo estaba escribiendo a Timoteo, haciéndole sentir lo que él deseaba y anhelaba de Timoteo. Timoteo era un joven. Pablo lo había dejado en un lugar para que él pudiera continuar con el Evangelio. Y Pablo le decía, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué importante que los líderes, los padres, estén orando, ¿no? Orando por sus seguidores, orando por sus hijos, orando por los que están bajo ellos, bajo su autoridad. Dice que él oraba de día y de noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y en el siguiente verso está la clave, miren lo que dice. Versos 5 y 6 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese que el apóstol Pablo pudo tomar tiempo con Timoteo y él pudo entender de que justamente, ¿no? Esa fe que tenía Timoteo era una fe que no apareció de la nada. Fue una fe que él había recibido de su abuela Loida, de su madre Eunice. Y Pablo decía, yo sé que en ti también está esa fe, ¿no? Por lo tanto, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. Amados hermanos, qué importante saber que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta de que la fe que tenemos es una fe que muchas veces ha sido transmitida por nuestros padres, por nuestros líderes superiores. Y necesitamos cada día afirmarnos en esta verdad. Por lo tanto, cada creyente tiene que estar luchando y batallando para que haya continuidad en su vivencia espiritual, que su fe no decaiga, sino que su fe continúe. Y para que la fe continúe necesitamos, hermanos, afirmarnos en la verdad de la palabra de Dios. Porque nosotros, a medida que nosotros nos damos cuenta que Dios está obrando en nosotros su buena y perfecta voluntad, tenemos que afirmar no solamente nuestra fe en nosotros, sino que tenemos que transmitir nuestra fe hacia los demás. Amén. Y nosotros tenemos que encontrar, hermanos, la clave más importante para nosotros es que nuestra fe pueda trascender más allá de nuestra propia generación. Amén. Por lo tanto, hay una gran pregunta que tenemos para nosotros en esta mañana y es, ¿tenemos la clase de fe que vale la pena transmitir a otros? Y de ahí nos vamos a hacer un poco un autoanálisis. Y muchos de nosotros de repente no nos vamos a calificar con un check de bien. Tal vez vamos a decir, no creo que mi fe sea buena. No creo que mi fe sea tan firme. No creo que mi fe valga la pena seguirla. Pero amados hermanos, hay algunos puntos que le voy a hablar para que podamos entender cómo está nuestra fe. Primeramente, tienes que saber que Dios ha puesto en nosotros esa fe. No es una fe ganada por tus obras. No es una fe que es el resultado de tus buenas acciones. No es una fe como resultado de tu buen obrar. No, es una fe que vino de parte de Dios.
porque por fe fuimos salvos. Y Dios puso a cada uno de nosotros una medida de fe para que vivamos a través de esa fe. Amén. Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que nuestra fe tiene que ser firme, primeramente sabiendo que es la palabra de Dios la que afirma que la fe que está en nosotros es de Dios. Amén. Tenemos que tener esa seguridad, que yo tengo fe porque Dios puso fe en mí. No es porque yo me gané la fe por mis acciones, yo me gané mi fe porque hice algo, no. Mi fe está aquí porque Dios la puso ahí. Y la palabra de Dios es mi respaldo. La palabra de Dios me garantiza y me dice que mi fe viene. ¿Por qué viene la fe, hermanos? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Las noticias, el internet, el chat, el Facebook. ¿Por qué viene nuestra fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios va a producir en ti fe. Por lo tanto, si tú escuchas la palabra de Dios, entonces lo que en ti existe es fe. Y esa fe va a ayudarte, hermanos, para que tú puedas afirmarte en la verdad de Dios. Segundo punto, para que tú sepas cómo está tu fe, es que tu fe tiene una consecuencia que marca la fidelidad de Dios, marca la constancia de Dios, que Dios quien te rescató cuando aún estabas muerto. Hermano, tú estabas muerto en delitos y pecados. Tú estabas viviendo una vida contraria a Dios, vivías una vida rebelde contra el Señor. Y en esa condición Dios te salvó. Y si Dios te salvó aún cuando estabas muerto en delitos y pecados, ¿cómo no te va a dar ahora cosas mejores? Mira la fidelidad de Dios. Mira el obrar de Dios en tu vida. Mira cuán bueno ha sido el Señor contigo hasta ahora. Mira cómo el Señor ha obrado a pesar de tantas cosas que han pasado en tu vida. Dios sigue obrando su buena voluntad en ti. Entonces eso te garantiza que tu fe es una fe valiosa, que tu fe es una fe que permanece, que tu fe es una fe que no es casualidad, sino que es una fe que no cambia. Es una fe que no cambia. Amén. Esa es la fe que el Señor anhela que tú puedas empezar a tener. Esa es la fe que Dios quiere que tú empieces a construir en tu vida. Es la fe que tú puedas decir, sí, mi fe vale. No es cualquier cosa, es una fe real. Segundo, es que tu fe ha sido probada. Y lo bueno es que no solamente ha sido probada, sino que ha sido aprobada. ¿Cuántas veces has puesto tu confianza en Dios? Y has tenido la respuesta de Dios. Amado hermano, no te fijes por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando o por los fracasos que tuviste. Pedro tuvo enésimos fracasos. Pablo era un asesino. Moisés era un asesino. Abraham, el padre de la fe, mintió, engañó, trató mal a su mujer. Tantas, no confió en Dios, pero Dios lo tuvo allí, trabajando con él. Así que no te sientes menos, no te sientas descalificado si has fallado una vez con el Señor, porque para el Señor nadie puede fallar, en el sentido de que nadie puede estar lejos de que Dios pueda ayudarte a salir de esa situación donde estás. Amén. Nosotros podemos decir, Señor, he fallado contra ti, es cierto, pero el Señor viene a rescatarte. Cuando Dios le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, ¿qué le dijo Pedro? Señor, yo nunca negaré, nunca te negaré, Señor. Inclusive voy a dar mi vida por ti. Y sin embargo, falló. ¿Y Dios lo desechó por eso? ¿Dios lo dijo, no me sirves para nada? No, porque Dios conoce tu corazón. Dios no ve tus pensamientos o tus circunstancias, Dios ve tu corazón y sabe que dentro de tu corazón hay la vida que Él ha puesto en ti. Está la esencia que Él ha puesto en ti, la verdad que Él ha puesto en ti. Y esa es la verdad que Dios busca siempre, un corazón que esté directamente entregado al Señor. Todo ser humano tiene siempre un punto de contacto para con Dios. Por eso que tenemos que acercarnos a Dios de todo corazón. Cuando el Señor resucitó, Pedro creo que sería el último que quería encontrarse con el Señor. Creo que cuando Pedro corrió, cuando dijeron Jesús ha resucitado, creo que fue para ver que no era verdad, que aún seguía ahí en la tumba. No imaginó por Pedro qué estaría pensando y ahora qué me va a decir el maestro. Lo negué, me miró cuando yo le estaba negando. Pero ¿qué hizo el maestro? No lo condenó, simplemente lo levantó. Y en esta mañana el Señor te quiere levantar, te quiere restaurar, porque te quiere decir que tu fe ha sido probada y está aprobada por Dios, porque vino de parte de Él, no vino por tus acciones. Por lo tanto, demos ese paso de fe
Y empezamos, hermanos, a vivir una vida que Dios quiere que vivamos, no en base a lo que yo pienso que debe ser, sino en base a lo que Dios ha hecho en mí. Porque lo que Dios ha hecho en mí es algo valiosísimo. Porque aún cuando estaba yo muerto en delitos y pecados, Dios me ha dado vida ahora. Y esa es la vida que Dios ve en ti. Esa es la vida que Dios va a tomar para empezar a transformar tu destino. No te sientas mal por los fracasos que hayas podido tener. Porque dos discípulos fracasaron delante del Señor. Dos lo traicionaron. Pero uno buscó la restauración. El otro fue condenado por su conciencia. ¿Cuál de ellos, cuál ejemplo vas a seguir? Dios quiere que tú puedas entender que nosotros hemos sido aprobados por Dios. No por tus buenas acciones, sino porque tú creíste en el Señor Jesucristo. Y el creer en el Señor Jesucristo te hizo apto, acepto en el amado. Amén. Por lo tanto, hermanos, podemos vivir seguros y saber que nuestra fe es valiosa y podemos compartir a los demás. Podemos compartir las victorias que hemos tenido en el Señor, pero también podemos compartir los fracasos para que no cometan los mismos errores, a fin de que podamos ser de bendición dentro del reino del Señor. Ahora viene una buena pregunta. ¿Cómo yo puedo transmitir mi fe a otras generaciones? ¿Cómo puedo transmitir mi fe a otras generaciones? ¿No? ¿Cómo transmitimos nuestra fe de una generación a otra? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuántos de ustedes quieren transmitir su fe a otras generaciones? ¿Queremos hacerlo? Amén. Amén, hermanos. Amén, porque tu fe es valiosísima. Tu fe es valiosísima. A veces nosotros nos medimos en base a nuestras acciones, pero Dios no nos ve en base a nuestras acciones, nos ve en base a nuestra creencia. La Biblia dice que no hemos sido salvos por obras, hemos sido salvos ¿por qué? Por fe. Y es la fe, es nuestra fe la que vence a este sistema de vida. Es la fe lo que va a vencer toda circunstancia. Es la fe la que nos lleva a vivir una vida diferente juntamente con el Señor. Y esa es la fe que Dios quiere que transmitas a los demás. Amén. Entonces, el primer punto de cómo nosotros podemos transmitir nuestra fe es el primer punto, es importante, es compartiendo nuestros principios bíblicos. ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son las verdades bíblicas que tú tienes que puedes transmitir a los demás? Tal vez estabas enfermo y creíste que Dios te iba a sanar. Clamaste su palabra, declaraste su palabra y esa palabra que clamaste te sanó. ¿Cómo no puedo compartir yo esa verdad a otros? Estuve en un momento de aflicción, no sabía qué hacer, pero Dios me dio su palabra y su palabra me dio luz en medio de tanta oscuridad y pude salir de esa situación. Estaba en ruinas financieramente, pero yo pude entender que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué palabra de Dios? ¿Qué principio bíblico has aplicado a tu vida y que has visto cómo Dios ha sido fiel contigo? Cuando tenías una necesidad y no sabías cómo solucionarlo, tú clamaste al Señor y el Señor escuchó tu clamor y te enseñó cosas que aún no conocías. Te dio paz a tu corazón, te dio dirección correcta, te contactó con personas apropiadas y tuviste o recibiste lo que esperabas. Hablando y compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor te dice en esta mañana, no te fijes en los problemas, fíjate en lo que yo estoy haciendo por ti. Fíjate en lo que yo he hecho por ti. Mira cómo estás ahora y dónde estuviste antes. Señor, fallé. No importa si fallaste, importa dónde estás ahora y dónde quieres estar. ¿Quieres seguir fallando? Yo creo que nadie quiere fallar. Nadie se levanta y dice, bueno, Señor, gracias por este nuevo día que me has dado. Hoy día voy a pecar, Señor. Voy a hacer tal cosa. No, nadie se levanta con ese pensamiento, al menos que esté mal de la cabeza, a menos que no esté Cristo en su corazón. Nadie se levanta pensando pecar. Nadie se levanta pensando hacer malas cosas. No, todos nos levantamos con una nueva actitud, un nuevo día, un nuevo comienzo. Y obviamente tenemos que seguir cada día creciendo en el Señor. Amén. Por lo tanto, el Señor nos va a dar guía, dirección en todo momento. La palabra de Dios en Proverbios, capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, puede ir allí. Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Escucha, hermano. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Amado hermano, si tu vereda está chueca, si tu camino está torcido, si tu camino parece un laberinto, pues fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en tus caminos y el Señor se va a encargar de ordenar las cosas. El Señor se va a encargar de sacar lo necesario. El Señor se va a encargar de limpiar todo lo malo. Si es que confías en el Señor de todo corazón. El problema del ser humano es que el ser humano no confía en Dios. Más confía en el amigo, más confía en lo que dice su tanito, más que confía en lo que dice tal gurú y por aquí por allá, pero no está confiando en el Señor. Pero la Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y si vivimos cada paso de nuestro caminar diario reconociendo al Señor en nuestros caminos, el Señor se va a encargar de ordenar todas las cosas, porque el Señor es bueno y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. No nos quedemos, hermanos, con los problemas, sino que demos lugar a que el Señor obre su buena voluntad en nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo, quien está morando en el corazón de cada uno de nosotros, nos ayude a fortalecernos en el Espíritu, nos ayude a entender la palabra de Dios, nos dé esa capacidad para poder soportar las tentaciones y para poder también encontrar la salida y salir de esos problemas que nos podemos encontrar. Amado hermano, es el Espíritu Santo, no está de relleno en nuestras vidas. Todos aquellos que hemos creído en Jesús tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y Él está allí para ayudarnos, para guiarnos, para librarnos, para fortalecernos, para darnos esa habilidad que no la tenemos, a fin de conseguir el propósito que Dios quiere que nosotros cumplamos. Amén. Punto número 2. Aquellos que queremos transmitir nuestra fe a otras generaciones es mostrando nuestro estilo de vida. La forma como nosotros nos conducimos va a decir mucho de cuánto nosotros realmente queremos transmitir nuestra fe. Y ahí necesitamos todos cada día, ¿no? Cada día necesitamos ir aprendiendo a manifestar una vida como Dios quiere que vivamos. A veces nuestra vida no es perfecta, hermanos. A veces como seres humanos cometemos muchos errores. Y a veces son errores tan horribles que a veces no da ganas de hablarlos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a mostrar ese estilo de vida que el Señor nos ha dado. Y cómo Dios quiere que vivamos confiados en Él, que vivamos sabiendo que Jesucristo hizo su obra perfecta en nosotros y que tal vez yo no lo pueda vivir, humanamente no lo podemos vivir, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lo podemos vivir. Manifestemos a otros nuestra forma de vivir, ¿no? ¿Cómo aplicamos nuestra fe a nuestra vida diaria? A veces nosotros queremos milagros grandes, pero a veces no hacemos lo mínimo. O no desatamos fe por lo mínimo. Aprendamos a vivir por fe, a caminar por fe, a hablar fe. A veces más hablamos problemas que lo que Dios dice que tenemos que hablar. A veces más hablamos las circunstancias que lo que Dios está hablando, diciendo. A veces más estamos hablando lo que el mundo habla y no lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hablar. A veces en nuestros labios hay más enfermedad, escasez, problemas, en vez de ver la bendición, la provisión, la salud, la vida abundante que el Señor nos ha venido a dar. Entonces, cada día tenemos que vivir la vida que Dios quiere. Y este estilo de vida que nosotros empecemos a vivir va a ser un reflejo, ¿no? Hacia los demás para que puedan decir, sí, esa fe vale la pena vivirla. Esa fe vale la pena seguirla. Esa fe vale la pena transmitirla. Esa fe vale la pena compartirla. Esa fe es la que tiene que permanecer siempre. Amén. Y tenemos que aprender, ¿no? A vivir la vida que Dios quiere que vivamos cada día de nuestras vidas. ¿Amén? Punto 3. Tenemos que ser los participantes del vivir con Dios. A las personas que queremos compartir nuestra fe, tenemos que ellos también que participen con nosotros cómo es el vivir con Dios. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces no permitimos que nuestros hijos no, o nuestros amigos del trabajo no vivan la vivencia que tenemos. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en el trabajo y un chico estaba teniendo problemas, y dije, bueno, déjame decirte que Dios hace milagros y déjame orar por ti, déjame orar por tus hijos, porque Dios sigue siendo Dios y Él no ha cambiado y Él va a hacer su buena voluntad en ellos. Entonces ellos empezaron a abrazar la fe. Y lo bueno, amados hermanos, de todo esto es que pasados los años, yo ya no trabajo con ellos,
Pero qué bueno es saber que ellos están siguiendo el mensaje de Dios, aceptaron a Jesús en su corazón y participan en una iglesia. Qué bueno es que nosotros cada día hagamos partícipe a ellos, para que también puedan saber que Dios es real con ellos. No solamente conmigo, no solamente yo, no. Todos somos bienvenidos para ser participantes de un caminar de fe con el Señor. Por eso tenemos que hacerle partícipe, para que ellos puedan vivir una vida de fe. Amén. El cuarto punto es debemos elogiarlos, debemos siempre animarles, debemos siempre decirles bien hecho por las cosas, por los pequeños pasos de fe que van dando, especialmente a los niños. Mostrarles, mira todo lo que Dios está haciendo, cómo Dios se ha provisto para comprar un helado, cómo Dios se ha provisto para comprar una ropa, mira cómo Dios se ha provisto para comprar tal cosa, mira cómo Dios está haciendo todas estas cosas. Y a medida que ellos ven lo que Dios está haciendo, decirle, wow, podemos orar juntos. Y cuando tenemos el resultado, mira lo que Dios ha hecho. Tenemos que buscar siempre, ¿no? Buscar lo bueno, elogiarlos, ¿no? Alabarlos, darles a ellos lo que realmente esperaban. Pero que fue Dios quien hizo, fue Dios quien obró, fue Dios quien hizo todo lo posible. Amén. Romanos 8:28 dice de esta manera. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno es decir a las personas, amados, si amamos a Dios, entonces Dios va a obrar a nuestro favor. Dios va a obrar a nuestro bien, porque dice que todos los que aman a Dios, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Todas las cosas le ayudan a bien. Y Dios quiere ayudarnos. Dios quiere estar de nuestro lado. Dios se pone en nuestro lugar y nos va a ayudar. Y cuando tengamos el resultado, elogiarlos, decirle, mira, lo logramos, Dios obró su buena voluntad. ¿Eso qué significa? Que ellos puedan convivir esta vivencia de fe y puedan saber que realmente sí vale la pena vivir esta fe y vale la pena compartir esta vivencia de fe hacia los demás. Amén. Punto 5, para ir acabando ya. Tenemos que orar juntos. Tenemos que aprender a tener esta vivencia de orar juntos. La Biblia dice que nos permanecemos unidos cuando estamos orando juntos. Y qué bueno es orar juntos con aquellos que queremos dejar como herencia nuestra fe, para que ellos puedan depender plenamente de lo que el Señor está obrando, de lo que el Señor está haciendo. Hermanos, hermanos, vamos a tener problemas, van a haber situaciones difíciles en la vida, pero la oración del justo puede mucho. No es que Dios nos va a quitar los problemas, Dios no te quita los problemas. Dios hace que tú enfrentes los problemas y salgas victorioso de esos problemas, pero la oración del justo es la que obra, porque dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, pidamos al Señor siempre. Cualquier necesidad, por más mínima que sea, acerquémonos al Señor confiadamente para recibir la oportuna ayuda. No nos hagamos como que no es necesario orar, no, la oración es lo más importante, es la comunión que tenemos con nuestro Padre Dios. Y necesitamos acercarnos al Señor de todo corazón. Amén. Punto 6. Tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que ser constantes en la fe. La fe, amados hermanos, no es algo que ya oro y ya tengo la respuesta. No, hay que continuar. Hay que ser perseverantes. Cuando un agricultor pone una semilla en la tierra, no cosecha al día siguiente, ni a la semana siguiente, sino en el tiempo correspondiente, sea 3, 6 meses, un año, va a tener su cosecha. ¿Y saben qué? Los que esperan más tiempo cosechan más y con menos esfuerzo. Por eso que Dios quiere que aprendamos a ser perseverantes en la fe, que vivamos una fe perseverante y constante, que no nos sintamos cortos porque de repente no tuvimos la respuesta en el momento que queríamos. Dios sabe el momento perfecto que te va a dar la respuesta, pero Él quiere que seas perseverante, que estés luchando, batallando la buena batalla de la fe. Amén. Y por último, y algo muy importante es negarnos a rescatarlos en los líos que se metan. Cuando a veces los niños o los que son pequeños en la fe están empezando a vivir su vida de fe, a veces entran en problemas, se meten en problemas. Y a veces, en vez de dejarlos que ellos aprendan a luchar sus propias batallas, a veces queremos ayudarles y le facilitamos las cosas. Pero ¿saben qué? No les estamos ayudando en nada. Lo único que estamos haciendo es que ellos se sientan apoyados en todo.
Y en este tiempo, en esta generación, es lo típico de los jóvenes, de los niños, que los padres, por no querer que sufran, entre comillas, le dan todo a la mano, le dan todo fácil. Los jóvenes de ahora, usted ve por las calles con tarjetas de crédito que sus padres le han dado. Ellos no están orando para que Dios le provea algo. Simplemente usan la tarjeta y paga, ya papá pagará. Y no tienen esa necesidad de clamar al Señor, esa necesidad de orar, esa necesidad de vivir para el Señor, esa necesidad de honrar al Señor, porque se le está facilitando todas las cosas. Entonces, tenemos que cada día nosotros aprender, ayudarles a que ellos luchen su buena batalla, que ellos aprendan a luchar la buena batalla, que ellos aprendan a vivir cada día, ¿no? Enfrentar sus problemas y solucionar sus problemas. Porque cuando ellos aprenden a solucionar sus problemas, van a saber lo que es una victoria y van a, sobre todo, buscar al Señor de todo corazón. Amén. Por lo tanto, hermanos, demos lugar a que el Señor nos ayude a compartir nuestra fe. Demos lugar a que el Señor nos ayude a que nuestra fe sea transmitida de generación tras generación. Dios quiere una vida de fe, hermanos. Dios quiere que cada uno de nosotros viva una vida de fe. Pero por encima de todas estas cosas, tenemos que nosotros tener una vida de fe que sea impartida hacia los demás, que otras personas puedan recibir una fe que viene de parte del Señor. Amén. Y a medida que nosotros empezamos a compartir nuestra fe, nuestra vivencia de fe, y hermano, no te sientas corto si tu fe es tan grande o tan pequeña, la fe que tienes, puedes compartirlo. Porque ¿saben qué? Otros no tienen nada de fe. Pero si tú le das la fe que tienes, ya tienen algo de fe. Y esa fe puede ser transmitida, va a poder seguir transmitida de generación tras generación. No nos quedemos, hermanos, simplemente en un deseo, sino que pidámosles al Señor, pidamos al Señor cada día para que nos ayude a ser de bendición, a ser un canal de bendición, a ser esa luz en medio de las tinieblas, ser esa sal que sazona esta tierra. Hagamos y cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra y seamos personas que podamos seguir irradiando vida a los que necesitan. Amén. Por lo tanto, hermanos, el justo vivirá por fe, una fe compartiendo una fe que permanece. Y a medida que nuestra fe permanece, hermanos, ¿no? Vamos a hacer que la gloria de Dios siga inundando esta tierra hasta su pronta venida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por todo lo que tú nos estás hablando. Gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad, que tu palabra es vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros podamos transmitir esta fe a otras personas que necesitan, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea transmitida a otras generaciones. Que nuestra fe no se quede solo con nosotros, sino que trascienda, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a donde vayamos, Señor, que nuestra fe irradie vida para ellos, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que sea siempre exaltado tu nombre en todo lugar. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Ayúdanos y guíanos, Padre, para que cada día nos afirmemos en la verdad de tu palabra, a fin de que podamos vivir para ti, a fin de que podamos vivir para tu gloria, para tu honra, para que seas tú glorificado en todo, Señor. Porque todo lo que hacemos, sea de pensamiento, palabra o acción, sea para la gloria de Dios. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.